Marcos terminó de leer la carta con el ceño fruncido, como si sus ojos se negaran a aceptar lo que acababan de ver. La hoja temblaba levemente en su mano. El papel estaba manchado, arrugado por el viaje, y tenía una esquina rota, pero el sello era legítimo. El nombre de la mujer aparecía al final, con una caligrafía desordenada, pero clara, Amalia Ruiz. Él la miró entonces con otros ojos. Ella no se había movido, permanecía de pie, flaca, agotada, con la espalda recta pese a todo. Los niños seguían dormidos entre el heno, uno de ellos con la carita apoyada en una gallina que no parecía tener intención alguna de moverse. Era una escena absurda y entrañable al mismo tiempo. Pero Marcos, hombre acostumbrado a ver el mundo en términos de utilidad, fuerza y silencio, no sabía qué hacer con lo que tenía frente a él. ¿Por qué no tocaste la puerta?, preguntó con la voz aún ruda. Amalia lo miró fijamente, sin bajar la cabeza. Llegamos anoche. Estaba oscuro, y los niños no podían caminar más. Dormían de pie. No quise molestarlo, respondió, apenas con un hilo de voz. A Marcos no le pasó desapercibido que no había pedido disculpas. No mendigaba lástima. Solo explicaba. Pero tú no eres, balbuceó él, bajando la carta y mirándola de nuevo de pies a cabeza. Yo pedí un obrero. Un hombre. Alguien que pudiera levantar costales, cortar alambre, mover reses. Amalia asintió. Lo sé. Pero nadie quiso venir. Me ofrecí. Dije que podía hacer el trabajo de un hombre si me daban una oportunidad. ¿Con 3 críos? Trabajo más rápido cuando sé que tengo bocas que alimentar. Fue una respuesta dura, seca, directa, y Marco sintió que algo en su interior se removía. ¿Y por qué tú? ¿Qué te hace pensar que puedes con esto? Amalia volvió a su saco y sacó un pañuelo doblado. Lo abrió lentamente. Dentro, un pedazo de pan duro, envuelto con cuidado en papel. Se lo mostró sin extenderlo, como si fuera una prueba. Porque esto es lo último que nos queda. Entonces Marcos entendió. No por completo, pero entendió lo suficiente. Suspiró. Se pasó una mano por la barba y miró hacia los niños. Uno de ellos se había despertado y lo observaba en silencio desde el heno, con esos ojos grandes, como si pudiera ver más de lo que debería. El gallo del corral cantó en ese momento, como recordándole que el día no se detendría por nadie. Está bien, dijo finalmente. Pueden quedarse, por ahora. Amalia no sonrió. Asintió con el mismo gesto que habría hecho un hombre recibiendo una orden. Fue hasta sus hijos, los acarició uno por uno, y le susurró algo que Marcos no alcanzó a oír. Luego comenzó a recoger el pequeño nido que habían formado en el granero. Durante ese primer día, Marcos no sabía qué hacer con ellos. Los niños se mantuvieron cerca de su madre, silenciosos, observándolo todo. Eran como 3 versiones distintas del mismo rostro, cabello negro, ojos oscuros, mirada alerta. Amalia se ofreció a limpiar el gallinero, y Marcos, por curiosidad, la dejó hacerlo. La observó desde lejos, seguro de que abandonaría a la mitad, o que se rendiría al primer olor fuerte. Pero ella trabajó con una energía que desmentía su delgadez. No se detuvo hasta dejar el piso limpio, el agua cambiada y las aves alimentadas. Esa noche, cenaron pan, queso viejo y agua caliente con hierbas. Los niños no hablaron mucho. Amalia tampoco. Pero había una calma extraña en la cabaña. Una especie de tregua. Los días pasaron, y la rutina empezó a reacomodarse. Marcos notaba cómo, sin pedirlo, Amalia se levantaba antes del alba, barría, ordenaba la cocina, lavaba la ropa de sus hijos y luego se unía a las tareas del campo. No pedía ayuda. No buscaba conversación. Solo trabajaba. Y los niños, aunque pequeños, también ayudaban como podían. Uno le daba de comer a las gallinas. Otro acariciaba al viejo burro para que no se asustara. El tercero recogía piedras del campo como si se tratara de un tesoro. Marcos, en el fondo, se resistía a admitir que aquella mujer comenzaba a cambiar algo en su rancho. Una tarde, mientras recogía herramientas en el cobertizo, Amalia se le acercó con las manos cubiertas de tierra. Encontré algo detrás del corral. Un baúl viejo, enterrado entre las piedras. No lo abrí. Pensé que debía verlo usted. Él frunció el ceño. Sabía de qué hablaba. Hacía años que no revisaba esa zona. Lo usaba solo para apilar madera. Siguieron juntos hasta el lugar, y allí, semienterrado bajo ramas y piedras, estaba el viejo cofre de hierro oxidado que su abuelo había traído del sur durante los tiempos del conflicto.
Cuando Marcos quitó la tapa, el aire cambió. No era oro. No eran armas. Era una caja con cartas. Cartas selladas, nunca abiertas. Y una libreta de cuero gastado. En la primera página, un nombre que Marcos no esperaba leer. A mi hijo, Marcos. Amalia se apartó con respeto. Pero él se quedó congelado. Esa letra. Esa firma. Su padre había muerto sin decirle adiós. Sin dejar nada. O eso había creído. Las manos de Marcos temblaron al tomar la libreta. Comenzó a leer en silencio, y a medida que las palabras saltaban del papel, su rostro se transformaba. Había recuerdos, explicaciones, culpa, consejos que nunca llegaron. Y entre todo aquello, una frase que le heló la sangre. Un día, si aparece una mujer con ojos tristes y niños dormidos, no la alejes. Puede que no sea ella quien necesite ayuda. Puede que seas tú. Marcos dejó caer la libreta. Se giró hacia Amalia, que lo observaba con una mezcla de respeto y extrañeza. Y en ese momento, supo que nada de aquello había sido una coincidencia. Había sido un llamado. Y lo peor, o lo mejor, todavía estaba por comenzar. Marcos desvió la mirada, incómodo con la emoción que le invadía. No estaba acostumbrado a ceder, mucho menos a admitir que se había equivocado. Durante años, su vida había sido un constante endurecerse, contra el sol, contra el polvo, contra la soledad, contra las decepciones. Cada obrero que lo había traicionado se había convertido en un ladrillo más del muro que había levantado en su pecho. Pero ahora, ese muro parecía haber recibido una grieta. Mary no dijo nada más. Solo se inclinó con tranquilidad, cubrió a uno de los niños con una manta raída y se sentó en el suelo de paja, apoyada en la pared de madera. Había algo en su silencio que hablaba más que cualquier respuesta. Marcos permaneció unos segundos más en la puerta, mirando ese cuadro tan extraño como inesperadamente familiar. Los niños, dormidos como pequeños animales confiados. La mujer, agotada pero en paz. Y el granero, brillante en la penumbra como un altar rústico consagrado al esfuerzo. Se marchó sin decir nada más. Esa noche, el rancho se sumió en el mismo silencio de siempre. Pero para Marcos, todo se sentía distinto. El aire tenía otro peso, los sonidos habituales, el crujir de la madera, el aullido lejano de algún coyote, parecían nuevos, casi ajenos. Se sirvió una taza de agua caliente, se sentó en su viejo sillón de cuero agrietado, y se quedó contemplando el fuego que ardía con pereza en la chimenea. El recuerdo del granero lo perseguía. La forma meticulosa en que Mary había limpiado cada rincón. Los detalles. Los huevos alineados como si supiera que alguien los observaría. Y sobre todo, la tranquilidad en su rostro. No había orgullo, ni expectativa de recompensa. Solo la serena dignidad de quien no espera nada, pero lo da todo. A la mañana siguiente, antes de que el sol tocara la cima de los árboles, Marcos ya estaba en pie. Cruzó el rancho rumbo al granero, con paso firme. Quería verla trabajar con sus propios ojos. No como patrón, sino como testigo. Y allí estaba ella, recogiendo agua de un barril con una cubeta oxidada, su cabello desordenado recogido con una cinta, el vestido polvoriento sujeto a la cintura. Uno de los niños, el más pequeño, arrastraba una ramita como si fuera un caballo. Otro ayudaba a juntar las cáscaras de maíz que servían de alimento. El tercero canturreaba algo inentendible mientras perseguía a una gallina particularmente escurridiza. Marcos se apoyó en el marco de la puerta y observó. No dijo nada. Cuando Mary lo notó, solo le dirigió una breve mirada. Después, sin detenerse, dijo, ¿va a despedirme hoy? Él negó con la cabeza. No. Ayer dije que, por ahora. Hoy digo, que se quede. Mary asintió, sin sorpresa. Era como si ya lo supiera. Gracias, respondió con calma, pero esta vez sí sonrió, aunque fuera solo un poco. Los días siguientes continuaron con una cadencia distinta. El rancho, que había sido territorio de un solo hombre, comenzó a respirar como una casa habitada. Mary no pedía ayuda, pero aceptaba las herramientas que Marcos le dejaba sobre la mesa cada mañana. Él, por su parte, comenzó a compartir algunas tareas con ella, como si la carga del trabajo se volviera más liviana solo por tenerla cerca. Los niños también empezaron a cambiar. Sus risas se hicieron más frecuentes, más libres. Marcos se descubría escuchándolas con una mezcla de desconcierto y ternura. Al principio no se acercaban mucho, pero con los días comenzaron a rondarlo. Uno le trajo un clavo oxidado porque parecía especial.
Otro le ofreció una piedra lisa para suerte. Y el más pequeño le tocó la barba un día, sin permiso, como si quisiera entender qué era esa cosa rugosa y canosa que cubría la cara del hombre. Marcos no sabía qué hacer con ellos. Una tarde, después de recoger leña, volvió al granero para encontrar una pequeña escena que lo desarmó. Mary estaba sentada sobre una manta en el suelo, cosiendo una prenda desgastada, mientras los 3 niños dormían a su alrededor, como polluelos junto a su madre. Uno de ellos sostenía en su pequeño puño cerrado una pluma. Marcos la reconoció. Era de su gallo más viejo, ese que no dejaba que nadie se le acercara. El niño debía haberla recogido de la tierra, sin saber el valor simbólico que para él tenía. Y sin embargo, allí estaba, entre los dedos de un pequeño que no sabía de dueños ni jerarquías. Solo de hallazgos. Algo se quebró en el interior de Marcos. Esa noche, volvió a abrir el cuaderno de su padre, el que había encontrado en el viejo cofre enterrado. Lo había leído tantas veces en silencio que ya conocía las frases de memoria. Pero había una en particular que esa noche no le soltaba el pecho. La familia no siempre llega por la sangre. A veces se presenta sin avisar, vestida de necesidad, pero cargada de destino. Esa frase flotó en su mente mientras se asomaba a la ventana. Vio la silueta de Mary iluminada por la luz tenue del candil, su sombra alargada sobre el establo, mientras acunaba al menor de sus hijos en brazos. Marcos no entendía lo que sentía, pero sabía que no quería perderlo. Y entonces, de pronto, el silencio fue interrumpido por un sonido lejano. Un caballo. Uno solo. A paso lento. No venía del camino del pueblo. No venía por donde los obreros solían llegar. Venía desde el sur. Desde la parte del rancho que Marcos no visitaba desde hacía años. Desde donde su padre decía que nunca había que andar de noche. Marcos se tensó. Abrió la puerta. El aire era distinto. Cargado. Mary apareció detrás de él. ¿Qué pasa? No lo sé, respondió él sin girarse. Pero creo que hoy, no es solo el pasado lo que viene a tocar la puerta. Marcos no necesitó que Mary dijera una sola palabra. Había algo en su rostro, en el modo en que apretaba los dientes mientras abrazaba a los niños, que gritaba una verdad imposible de ignorar. Algo los había sacado de su habitación en mitad de la tormenta. No fue el viento. No fue la lluvia. Fue miedo. Entren, dijo él con voz seca, firme, apartándose para dejarlos pasar. Mary no se movió de inmediato. Su cuerpo entero temblaba, y no solo por el frío. Miró por encima de su hombro, hacia la oscuridad detrás de ella, como si esperara ver surgir de entre la lluvia aquello que los había obligado a salir. Solo después de un segundo eterno dio un paso adelante, empujando suavemente a los niños hacia el interior de la casa. Marcos cerró la puerta tras ellos, echando el cerrojo con un sonido que resonó como un disparo en la quietud tensa de la noche. El fuego de la chimenea aún ardía débilmente, y él se apresuró a alimentarlo con leños secos mientras Mary se arrodillaba en el suelo, intentando calentar las manos de los pequeños. Los niños estaban empapados, con los labios morados, los pies embarrados. Uno de ellos sollozaba, no por dolor, sino por el puro susto. ¿Qué pasó?, preguntó Marcos finalmente, girándose hacia ella. Mary levantó la vista, y esta vez sus ojos no mostraban la calma resignada de otras ocasiones. Esta vez estaban desbordados de un miedo que parecía venir de lejos. Vi una silueta, dijo en voz baja. Afuera de la ventana, del lado del bosque. No se movía, pero estaba allí, mirando. No me pareció un animal. No era normal. Marcos, yo lo sentí. Marcos frunció el ceño. Se acercó a la ventana y corrió la cortina. No había nada más que la lluvia azotando con rabia el cristal. Sin embargo, esa inquietud que sentía Mary, él también la conocía. La conocía muy bien. ¿Alcanzaste a ver algo más? Mary negó con la cabeza. Solo, la forma. Era alta. Muy quieta. No se movía como un hombre. Marcos maldijo por lo bajo. Años atrás, su padre le había advertido sobre ciertos lugares del rancho. Del bosque hacia el sur, mantente lejos cuando caiga la tormenta, le decía. De joven, Marcos no le prestó demasiada atención. Hasta que un viejo obrero suyo desapareció una noche de lluvia, sin dejar huellas. Nadie más volvió a hablar de ello. Y él, desde entonces, evitó ese lado del rancho. Pero lo que Mary decía, coincidía demasiado. No volverán a esa habitación, dijo de pronto. Se quedan aquí. Hasta que pase la tormenta. Mary quiso protestar, pero su voz se quebró.
Acarició el cabello mojado de uno de sus hijos, y simplemente asintió. Marcos se movió rápido. Secó a los niños con una manta vieja, puso ropa suya, camisas grandes, abrigadas, sobre ellos, y los acomodó frente al fuego. Mary también recibió una muda seca. No dijo gracias, pero sus ojos lo dijeron todo. Se sentó cerca del fuego, con los 3 niños acurrucados a su lado. Por primera vez desde que llegó, su rostro mostró vulnerabilidad abierta. No la del cansancio. No la de la pobreza. Sino la del miedo puro por lo que no se puede explicar. Marcos tomó su rifle y lo apoyó junto a la puerta. Afuera, el viento ululaba como si arrastrara lamentos. Por momentos, los truenos eran tan fuertes que la casa crujía entera. Pero lo peor fue cuando el sonido cesó por completo. Silencio. Absoluto. Marcos se levantó despacio y se acercó a la ventana. Corrió apenas 1 centímetro la cortina, lo justo para mirar hacia la oscuridad del campo. Y entonces, lo vio. Una figura. Inmóvil. De pie bajo la lluvia, más allá del corral, en la línea exacta donde la tierra comienza a inclinarse hacia el bosque prohibido. No era un animal. Tampoco un hombre, al menos no del todo. Marcos cerró la cortina de golpe y volvió hacia la chimenea. Mary lo miró. No preguntó. Solo supo. Está ahí, ¿verdad? Sí. El fuego crepitó. Uno de los niños se despertó y preguntó con voz adormilada. ¿Ya se fue el trueno? Mary lo abrazó más fuerte, como si con eso pudiera protegerlo de algo más que la tormenta. Marcos volvió a tomar su rifle y se quedó de pie junto a la puerta. La tormenta no había terminado. Ni fuera, ni dentro de él. Sabía que esa figura no era un simple visitante. Y que lo que había traído Mary al rancho no era solo trabajo y compañía. Era algo más. Algo que la lluvia no podía limpiar, y que quizás él estaba destinado a enfrentar. El silencio que siguió a sus palabras fue denso, como si incluso la tierra se hubiera detenido a escuchar. El hombre de traje lo miró incrédulo, con el ceño fruncido, como si no pudiera creer que un simple ranchero se atreviera a cuestionarlo. Su boca se entreabrió para responder, pero nada salió de ella al principio. A su lado, el otro hombre, el de ropa de trabajo, bajó la mirada, incómodo. Parecía querer decir algo, pero no se atrevía. Tal vez porque en el fondo sabía que aquello no estaba bien. ¿Está usted al tanto de lo que esta mujer ha hecho? Insistió el de traje finalmente, con voz tensa. Robó correspondencia oficial. Se hizo pasar por trabajadora registrada. Eso es delito. No me interesa, dijo Marcos con voz grave, casi ronca por la rabia contenida. Lo que me interesa es que desde que Mary está aquí, el rancho ha funcionado mejor que nunca. Mis animales están cuidados, el granero no había estado tan limpio en años. Y esos niños, dijo, señalándolos con un movimiento del mentón, no han hecho más que aportar alegría a un lugar que solo conocía el silencio. El hombre de traje dio un paso adelante, pero Marcos no se apartó. Al contrario, dio un paso más él también, lo suficiente para que sus botas resonaran sobre la madera del porche. Su altura, su complexión curtida por años de trabajo bajo el sol, lo hacían una figura imposible de ignorar. Si se la quiere llevar, dijo en tono firme, va a tener que pasar por encima de mí. La amenaza, aunque sencilla, fue suficiente. El aire se tensó aún más. El hombre de traje miró a Marcos, luego a Mary, y por un instante, sus ojos recorrieron el entorno, la cabaña, los niños abrazados a su madre, la chimenea encendida dentro de la casa, el rancho extendiéndose hacia los campos que se perdían bajo el cielo aún nublado por la tormenta. Y finalmente, como si entendiera que no tenía control en ese terreno, retrocedió un paso. Usted no entiende lo que está haciendo, dijo con voz gélida. Esta mujer va a arrastrarlo con sus problemas. Cuando menos lo espere, lo dejará como dejó a otros. No es más que una impostora. Eso lo decidiré yo, dijo Marcos sin pestañear. El hombre de traje respiró hondo. Luego guardó su tarjeta en el bolsillo de su saco y giró sobre sus talones. Esto no se termina aquí. Lo sé, dijo Marcos. Pero aquí se termina por hoy. Sin decir una palabra más, los 2 hombres se alejaron por el camino que llevaba hacia el pueblo, sus pasos hundiéndose en el barro que la tormenta aún no había secado. Marcos los observó hasta que desaparecieron entre los árboles. Cuando cerró la puerta, el silencio dentro de la casa era casi sagrado. Mary seguía de pie, temblorosa, sus brazos apretando con fuerza a los niños que la miraban con ojos llorosos. No hablaba. Solo lo miraba a él, como si aún no pudiera creer lo que acababa de pasar.
Marcos se acercó con calma. No dijo nada al principio. Solo tomó una manta del respaldo de la silla y se la tendió con cuidado. Ya pasó. Mary lo miró a los ojos. Y por primera vez desde que llegó al rancho, rompió a llorar. No con ruido. No con gritos. Sino con lágrimas silenciosas que caían como lluvia sobre sus mejillas, descargando un peso que llevaba tiempo soportando en soledad. A su lado, los niños también comenzaron a calmarse, uno de ellos aferrado al pantalón de Marcos, como si en su figura se hubiera plantado la seguridad que nunca antes habían tenido. Y en ese instante, algo más se quebró dentro de Marcos. No el muro. No la desconfianza. Eso ya se había roto antes. Lo que se quebró fue la certeza de que su vida estaba bien como estaba. Ya no podía volver a la rutina de antes. No después de ver a esa mujer enfrentarse al mundo por sus hijos. No después de defenderla frente a quienes venían a juzgarla sin conocerla. Se sentó con ellos cerca del fuego, sin palabras, solo su presencia. Y mientras el crepitar de la leña llenaba la habitación con su calor, entendió que había elegido. No por obligación. No por necesidad. Sino porque por primera vez en su vida, algo lo había elegido a él también. Marcos la miró largo rato sin decir una palabra. No porque no tuviera nada que decir, sino porque cada pensamiento que cruzaba su mente chocaba con algo más profundo, más visceral. Allí estaba Mary, temblando frente a él, pidiéndole perdón con los ojos bajos y las manos apretadas contra el pecho, como si aún esperara ser rechazada. Como si el mundo entero le hubiera enseñado que nadie perdona a los que actúan por necesidad. Y sin embargo, lo que Marcos sentía no era enojo. Era respeto. No te vas a ir, dijo finalmente con una calma que sorprendió incluso a él. Mary alzó la mirada, incrédula. Pero yo. No me interesa cómo llegaste aquí, la interrumpió con suavidad. Me importa lo que has hecho desde entonces. Y lo que has hecho, ha sido más de lo que nadie ha hecho por este lugar en años. Ella tragó saliva. Sus labios temblaban por la emoción contenida. Por el alivio que apenas comenzaba a asomarse en su pecho. Nunca había tenido a alguien que me defendiera, confesó en un hilo de voz. Ni siquiera cuando era niña. Marcos no sabía cómo responder a eso. Así que simplemente asintió, y luego se volvió hacia la chimenea. Tiró otro leño al fuego, solo para hacer algo con las manos, mientras su mente trataba de calmar la marea que se le había desatado adentro. Los niños, que hasta entonces habían estado abrazados entre sí, comenzaron a moverse tímidamente por la sala, curioseando con inocencia, como si el peso de las lágrimas de su madre se les escapara sin entenderlo del todo. Uno de ellos se acercó a Marcos con su andar torpe, tiró de su pantalón y le ofreció un botón viejo, redondo, brillante, como si fuera un tesoro. Marcos lo tomó en silencio. Sonrió apenas. Y en ese gesto, el niño se rió. Una risa clara, limpia, que llenó la casa como si fuera la primera vez que esa risa habitaba entre esas paredes. Fue en ese momento cuando todo cambió dentro de él. Ese botón, ese niño, esa mujer que no pedía caridad, solo una oportunidad. Lo entendió todo. No era solo que Mary necesitara quedarse. Era que él la necesitaba a ella. A ellos. A ese calor extraño que llenaba la casa desde que habían llegado. Los días que siguieron trajeron una calma nueva. La amenaza de la agencia había desaparecido como una nube maligna empujada por el viento. Y el rancho comenzó a florecer. No con flores ni con cosechas. Florecía en pequeños gestos, los niños ayudando a alimentar los animales, Mary colgando ropa limpia bajo el sol, el olor del pan recién horneado saliendo por la ventana. Pequeñas cosas. Cotidianas. Pero distintas. Y cada noche, cuando el trabajo se terminaba y el sol se hundía más allá de los cerros, Marcos se encontraba sentado junto a la mesa compartiendo la cena con ellos, escuchando la risa de los niños, observando a Mary servir con manos cuidadosas. Ya no era la extraña. Ya no era la mujer que robó una carta. Era parte del lugar. Una tarde, mientras arreglaban una cerca que el viento había derribado, Mary lo miró desde el otro lado del campo. Tenía la cara manchada de tierra y una trenza desordenada que colgaba sobre su hombro. Marcos la miró también. Ya no como patrono. Ya no con recelo. Y en ese instante, supo que algo dentro de él, ese corazón duro, reseco por los años, había comenzado a latir de otra forma. No lo dijo en voz alta. Pero lo sintió. Una certeza silenciosa. De que aquella mujer que entró al granero con miedo y con 3 niños dormidos, había llegado para quedarse. Y que su vida, antes tan vacía,
Ahora tenía nombre. Mary. El viento se coló entre los árboles como un suspiro largo y sereno, como si la tierra misma hubiera escuchado aquellas palabras y también soltara una exhalación de alivio. Mary, con los ojos aún húmedos, soltó una sonrisa rota pero luminosa, como si en ese gesto se derritieran años de miedo, de caminos recorridos a oscuras, de puertas cerradas en su cara. Los niños, que hasta entonces jugaban a pocos metros entre los gallos y la tierra, corrieron hacia ella como si hubieran sentido en su piel ese cambio invisible. Uno se aferró a su cintura, otro se colgó de su brazo, el más pequeño estiró su manita hacia Marcos, como si también él supiera que esa figura alta y callada que había observado desde lejos ya no era solo el patrón de su madre, sino parte de algo nuevo. De algo suyo. Marcos, con los ojos fijos en Mary, sintió en el pecho una sensación desconocida. No era alegría desbordante, ni siquiera euforia. Era algo más tranquilo, más profundo. Era paz. La misma paz que nunca encontró en el silencio, en los días largos de trabajo solitario, ni en las noches frente al fuego con un plato humeante y sin nadie al otro lado de la mesa. Era la paz de saber que alguien, finalmente, lo había elegido. Y que él también estaba listo para elegir. Aquel atardecer, con el cielo teñido de naranja y las sombras alargándose por la tierra mojada, el rancho cambió. Ya no era solo tierra que había que arar, ni animales que alimentar. Era un lugar que tenía corazón. Uno que latía en cada paso de Mary en la cocina, en cada risa de los niños que resonaba entre los corrales, en el sonido del martillo de Marcos cuando reparaban no solo cercas, sino la vida misma. Los días siguientes no trajeron promesas grandilocuentes, ni palabras cargadas de solemnidad. Solo una rutina compartida. Una taza servida sin pedirla. Una camisa doblada con esmero. Un abrazo espontáneo de un niño que no había nacido del cuerpo, pero sí del afecto. Cosas pequeñas. Reales. Vitales. Y cada noche, antes de dormir, Marcos miraba el cielo desde el porche, escuchando las voces dentro de la casa. Las risas. Los murmullos. El calor. Y sabía, con esa certeza que no necesita explicación, que Mary no solo se había quedado, sino que por fin, él también lo había hecho. Después de tanto tiempo huyendo del mundo, había encontrado su lugar. No en la tierra, sino en ellos.